Conocimiento básico de los pactos universales y nacionales, debemos analizar el pacto que gobierna la fase final del reino de Dios, el nuevo pacto. Además de los 5 pactos que ya hemos visto, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de un nuevo pacto que vendría durante la fase final del reino de Dios. Y ellos anunciaron que sería mayor que cualquier pacto que había venido anteriormente. El nuevo pacto se menciona en muchos lugares en la Biblia, pero Jeremías capítulo 31 y Ezequiel capítulo 37 son 2 pasajes muy importantes. Jeremías capítulo 31, versículo 31, habla de esto como un nuevo pacto de esta manera. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en varias ocasiones, el profeta Ezequiel habló de este mismo pacto como un pacto eterno de paz. Como leemos en Ezequiel capítulo 37, versículo 26, haré con ellos un pacto de paz, un pacto perpetuo será con ellos. Yo los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y como todos los cristianos saben, cuando Pablo les recordó a los corintios las palabras de Jesús en la cena del Señor, aclaró que ese nuevo pacto eterno de paz vino a ser completo en Cristo. Pablo plasmó las palabras del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. A través de... Hermanos, quiero mencionar algo de suma importancia. De todos los lugares donde el Señor pudo haber mencionado el nuevo pacto, noten dónde lo hizo. Jeremías 31 y Ezequiel 37. Rápido, mis hermanos. Dios no habló y no profetizó sobre el nuevo pacto mientras el pueblo caminaba fielmente ante el Señor, sino en Jeremías, después de una plétora de capítulos de una historia deplorable. Para que sepan, cuando pensamos en los profetas mayores, hay obviamente Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y aún en la Biblia aparecen en ese orden, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, Isaías, Dios le llamó a él el año que Usías murió. Según Isaías 6:1, estamos hablando de 740. 7:4, déjeme, es muy importante, mi hermano. Entonces tenemos Isaías 6:1. El año en que murió el rey Usías, vi yo, Isaías dice, al Señor sentado sobre un trono. Eso fue el año que Dios le llamó al ministerio, ¿verdad? El año que Usías murió, él comenzó a reinar 793, 92 antes de Cristo, se murió 740, posiblemente 39. Entonces, las profecías que Isaías daba, él veía a su pueblo endureciéndose. Pero en cuanto a Jeremías comenzó según capítulo 1, ven, como vamos a ver, palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que recibieron en Anatot. Anatot es un pueblo más o menos 15, 20, 30 minutos en bus de Jerusalén, al norte, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Entonces, Josías, sabemos, reinó de 640 por 31 años hasta 609 antes de Cristo. Entonces, en el año 13º de su reinado,
como Josías, hijo de Amón, comenzó a reinar en el 13º año de su reinado, Dios entonces le llamó a Jeremías al ministerio en 627 antes de Cristo. Y él argumentó y se rehusó, contestar al llamamiento de Dios, porque Jeremías veía que el pueblo se endurecía. Entonces, ya el pueblo estaba como si tuviera un pie ya en Babilonia, porque el pueblo rehusó escuchar la palabra del Señor. Y hermanos, mi punto es que estamos hablando del capítulo 31 de Jeremías. Es cuando Dios profetizó el nuevo pacto. Y aquí tenemos la gracia del Señor, porque otra vez Dios quería animar a su remanente, que no terminaría con ellos. Sí iban a sufrir. Dios aseguró de que sufrirían. Pero otra vez, en 31, hacia el final de este capítulo, él habla de la gloria de un nuevo pacto. Entonces, a pesar de su pecado, Dios iba a quedar fiel a su pacto. Y luego, en cuanto a Ezequiel, él comenzó a predicar. Dios le llamó una vez que él ya estuvo en el cautiverio. Y cuando él habla 36 y 37, él sabía que su pueblo estaba muerto en este sentido. No tenía el poder para regresar a la tierra prometida. Estaban muertos y estancados y no pudieron irse. O sea, se quedaron y no había nada que ellos hubieran podido hacer para salvarse. Y en el contexto de 36 y 37 habla de un cementerio de huesos secos, y Dios iba a resucitarlos. Entonces, mis hermanos, y déjenme darles, Ezequiel comenzó a reinar, para que sepan, en 592. Disculpa, 500, vamos, aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando en el medio de los cautivos, junto al río Quebar, está en Mesopotamia ya, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios aquí en el 5º año de la deportación del rey Joaquín. Okay. Hermanos, déjenme tratar de darles un contexto. Okay. Y tiene que ver con las pruebas también. Hubieron 3 deportaciones y hubieron 3 retornos. ¿Okay? La primera deportación ocurrió en 606 606, digamos, 605. En esa primera deportación, Daniel se fue con sus 3 amigos a la corte de Nabucodonosor. ¿Verdad? Unos años después, en el año 597, ahora tenemos esta segunda deportación durante el reinado de Joaquín. Entonces, en el 5º año, después de esta deportación, es cuando vino la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Entonces, hermano, si conocemos el contexto, más vamos a apreciar la promesa
del nuevo pacto, porque otra vez en ambas situaciones, las condiciones debido a su traición cósmica contra Dios, la situación estaba deplorable y en su propio esfuerzo no había esperanza. Y en el contexto de estos dos profetas, Dios sí les recordó que sería fiel a su propia promesa. Muy bien. Okay. Entonces, tenemos 3 deportaciones, 606, 5 antes de Cristo, 597 antes de Cristo, Ezequiel y unos 10,000 de Judá y Jerusalén fueron deportados, y la deportación final, 586, cuando Nabucodonosor quemó el templo, quemó la ciudad y sacó a la mayoría de los sobrevivientes. Entonces, mis hermanos, hay 3 deportaciones y se corresponden a 3 retornos. Y esa es parte de la información que necesitan saber para las pruebas. Entonces, el primer retorno ocurrió en el año 538 antes de Cristo. El año anterior, en 539 antes de Cristo, Ciro II conquistó a la ciudad de Babilón. Y ahora el imperio de Babilonia ya no existía. Y sabemos de capítulo 5, por ejemplo, de Daniel, ustedes recuerdan cuando la mano estaba escribiendo en la pared y Daniel interpretó eso, que dijo, esta noche, rey, tu vida, Dios te va a quitar la vida tuya. Podemos fechar esa noche hasta el 12 de octubre, 539. Unos meses después, Ciro decreta cualquiera que quisiera pueda regresar a Judá. Entonces, Zorobabel fue el líder de este primer retorno, otra vez en el año 538. Y como ustedes pueden ver, una de las fechas que tienen allá, ya para 536, ese primer retorno, el primer grupo que regresó, ya edificó la plataforma, el fundamento para el templo. Luego comenzaron a hacer excusas, endurecerse. En el año 522, 520, tenemos a Zacarías y a Ageo profetizando. El pueblo entonces dejó de trabajar con sus propios proyectos para seguir con el templo, y sí, para 516 a.C. ya completaron la edificación o la reconstrucción del templo que había destruido en 586. Luego, mis hermanos, el segundo retorno ocurrió en 458 bajo Esdras. Esdras entonces guió a un segundo grupo, y cuando él llegó a Jerusalén, él leyó la Torá y él reformó a la comunidad. El tercer retorno ocurrió en el año 444 antes de Cristo. 444 antes de Cristo, bajo el liderazgo de Nehemías. Entonces, el primer retorno, 538, bajo Zorobabel, ellos reconstruyeron el segundo templo.
Luego Esdras llegó 458 y él no reconstruyó un edificio, pero él esencialmente reformó al pueblo y su teología. Luego, 444, Nehemías y el tercer grupo, y en su caso, él reconstruyó los muros alrededor de lo que se llama la ciudad de David. Muy bien, hermanos. Entonces yo pausé por unos minutos, pero el nuevo pacto, cuando Dios profetiza, es en un contexto cuando la gente, especialmente el remanente, está muy, muy, muy desanimado. Vamos a seguir. De ese nuevo pacto en Cristo, Dios administra su reino en su fase final, a la que nosotros llamamos la era del Nuevo Testamento. El nuevo pacto fue diseñado para gobernar al pueblo de Dios durante el tiempo en el que Dios completaría las metas del reino que él había establecido durante el período primigenio y había llevado más allá a través de la nación de Israel. Y por esta razón, la mejor manera de llamarlo es un pacto de cumplimiento. Este pacto de cumplimiento fue hecho para gobernar al pueblo de Dios cuando él dio fin a su destierro y extendió su reino a los confines de la tierra. El nuevo pacto es el compromiso de Dios de transformar a su pueblo en una raza perdonada y redimida, que se le ha concedido todo el poder para servirle sin mancha. Escuche la manera en que Jeremías describió esta transformación en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, como lo vimos en la lección pasada, la llegada de esta fase final del reino de Dios viene en tres fases. Fue inaugurada a través del ministerio terrenal de Cristo y el trabajo de sus apóstoles. Continúa en nuestro tiempo y alcanzará su plenitud solo cuando Cristo vuelva a la consumación de todas las cosas. Para recordar esas tres fases del reino en el Nuevo Testamento, es esencial entender cómo Dios estableció el nuevo pacto. En una variedad de formas, los efectos del nuevo pacto también vienen en estas fases. Las transformaciones del nuevo pacto empezaron a tomar efecto en la primera venida de Cristo y continúan a lo largo de la historia entera de la iglesia cristiana. Pero la realidad final del nuevo pacto tomará lugar solo cuando Cristo vuelva. Cuando ese día llegue, el nuevo pacto será el cumplimiento completo de la historia entera de los pactos de Dios. Los propósitos de Dios llegarán a su realización tras la forma en la que llevó a cabo los pactos con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. Habiendo visto que los pactos son los medios por los que Dios administra su reino a lo largo de la historia, nosotros debemos pasar a nuestro tercer tema, la dinámica de los pactos. ¿Cómo gobernó cada pacto las interacciones entre Dios y su pueblo? Ahora, antes de que podamos contestar estas preguntas, necesitamos resaltar un punto importante. Algunos pasajes tratan más directamente con las ocasiones en que Dios entró o confirmó formalmente sus pactos. Y estos pasajes atraen la atención del énfasis particular de cada pacto. Pero hay mucho más que puede aprenderse sobre la dinámica de la vida del pacto que va más allá de este énfasis. El pacto de Adán enfatizó ciertos modelos fundamentales establecidos al comienzo del mundo. El pacto de Noé dio énfasis a la estabilidad de la naturaleza. El pacto de Abraham acentuó la promesa de Dios. El pacto de Moisés dio énfasis a la ley de Dios. El pacto de David resaltó la dinastía davídica como la familia real especialmente escogida por Dios. Y el nuevo pacto enfatizó el cumplimiento. Pero estos énfasis no son descripciones comprensivas de la vida del pacto.
Ellos mencionan exclusivamente ciertos momentos culminantes. Para ver un cuadro más completo de la dinámica de vivir en pacto, debemos reconocer que la vida en pacto con Dios involucró mucho más que estos énfasis. La relación del pacto de Adán con Dios no solamente concernió a cuestiones fundamentales. Durante el periodo de Noé, la interacción entre la humanidad y Dios involucró mucho más que la estabilidad de la naturaleza. La relación con Dios durante el periodo de Abraham trajo consigo mucho más que la promesa. Dios manejó la época de Moisés con más en mente que su ley. Dios se relacionó con su pueblo durante la época de David, tomando en cuenta algo más que la dinastía de David. Y la vida con Dios en un nuevo pacto es más compleja que como lo indica el énfasis en su cumplimiento. Conforme analicemos la vida del pacto, veremos que todos los pactos divinos siguen el mismo acuerdo básico, la estructura triple que ya hemos visto en los tratados imperiales de vasallaje del cercano oriente de la antigüedad. La dinámica de vivir en pacto con Dios siempre involucró la benevolencia de Dios, el requisito de lealtad humana y consecuencias de la lealtad y deslealtad humana. Para explicar la dinámica de pactos del Antiguo Testamento, veremos cómo estos tres elementos aparecen en cada pacto del Antiguo Testamento. Primero, veremos los pactos primigenios universales. Segundo, veremos estas dinámicas en los pactos nacionales que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento. Y tercero, veremos cómo estas dinámicas están presentes en el nuevo pacto en Cristo. Veamos primero los pactos universales primigenios. Durante la historia primigenia, Dios estableció un pacto de fundamentos con Adán y un pacto de estabilidad natural con Noé. Pero la vida bajo estos pactos también involucró un amplio rango de cuestiones que pueden resumirse como benevolencia divina, lealtad humana y consecuencias de la lealtad y deslealtad humana. Analizaremos brevemente cómo esto es cierto para cada uno de los pactos primigenios. Primero el pacto con Adán y después el pacto con Noé. En primer lugar, Dios mostró mucha benevolencia hacia el primer hombre y mujer, aún antes de que ellos pecaran. Él preparó al mundo para la humanidad y lo llevó del caos a un orden precioso. Formó un paraíso espléndido y puso a Adán y Eva dentro de él, dándoles todo tipo de privilegios. Estos actos de bondad prepararon el camino para el primer arreglo del pacto de Dios con la raza humana. En segundo lugar, el pacto con Adán requirió también de la lealtad humana. Dios probó su lealtad con el árbol del conocimiento del bien y del mal, además de exigir a Adán y a Eva servirlo como sus imágenes. Como él ordenó en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Indiscutiblemente, se requirió de lealtad humana en la vida del pacto durante el periodo del pacto de Adán. Y en tercer lugar, había consecuencias por la lealtad y deslealtad de Adán y Eva. Claramente Dios dijo a Adán y Eva que ellos sufrirían las consecuencias de la maldición si eran desleales y comían del fruto prohibido. Como Dios les dijo en Génesis capítulo 2, versículo 17. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y por consecuencia, si Adán y Eva hubieran pasado la prueba, habrían sido enormemente bendecidos por servir a Dios y extender su reino. Así que, la relación del pacto de Adán con Dios también tuvo consecuencias por la lealtad y deslealtad. Ahora, lo que fue una realidad para Adán y Eva, también fue una realidad para sus descendientes. La vida con Dios continuó involucrando benevolencia divina, lealtad humana y consecuencias. Además del pacto con Adán, hermanos, pauso por un segundo para saber si hay una inquietud al respecto o si estamos bien hasta esas alturas. Si hay una pregunta que sea pertinente con respecto a lo que él está diciendo. ¿Hay algo de su parte? Sí, yo no,
Ya puedo hablar. Sí, ¿quién habla? Sí, Giovanni. Giovanni, hola. Hermano, buenas noches a usted y a todos los hermanos. Bendiciones. ¿Cómo está? No, hermano, es por esto. Yo quiero que de pronto usted me recuerde el tema de los dos regresos, porque no es algo que yo, la verdad, tengo que decir que no lo tengo todavía claro, porque a veces, bueno, he hablado con otros hermanos, de pronto me explican, pero no, todavía no he tenido, digamos, la oportunidad de que alguien me explique bien ese tema de los dos regresos. Usted habló del 531, del 539. Yo quisiera tener como claridad en esa parte. Con mucho gusto, mi hermano, con mucho gusto. Dios también se relacionó con Noé y su descendiente. Disculpen. Okay, sí. Hubieron 3 deportaciones y luego donde el pueblo de Judá y Jerusalén, su capital, se fueron. 3 grupos se fueron en las fechas o los años 606, 605, ¿sí? Un diagonal entre sí. Daniel, la primera vez que Nabucodonosor vino a Jerusalén, él entonces deportó, entre otros, a Daniel y a sus 3 amigos. Entonces, ellos tenían mucha capacidad de liderar, por ende, Nabucodonosor los reclutó para entrenarlos en las costumbres de los babilonios, para entonces servir en su corte. 605. Luego, mi hermano, el otro rey se rebeló contra Babilonia y por ende Nabucodonosor, según el pacto, vino para castigarlo, o sea, al rey y a Judá. Entonces, él regresó en el año 597. Todas las fechas son antes de Cristo. 597. Y con este segundo grupo, o sea, esta segunda vez, él entonces añadió más calor. 10,000 habitantes de Judá y Jerusalén fueron deportados a Babilonia. Entonces, hubo primera deportación, 606, diagonal 5. Segunda deportación ocurrió en 597 antes de Cristo. Por ende, Ezequiel, la palabra de Dios vino a él en el 5º año de la deportación. Como Ezequiel fue deportado durante la segunda deportación, entonces 500 otra vez, 92 en el 5º mes. Luego, Judá siguió rebelándose contra Babilonia, cortando pactos con sus vecinos para rebelarse contra Babilonia. Luego, Nabucodonosor se hartó. Vino por la tercera vez y esta vez dijo, ya no más. Entonces, en 587, 86, él sistemáticamente destruyó Judá, Jerusalén, su capital, quemó el templo y confiscó lo que él no consideraba digno de confiscar. Entonces, 606, diagonal 5, 597 y luego 586 antes de Cristo. Giovanni, ¿estamos hasta ahora?
Bueno, hermano, yo lo que pasa es que cuando usted dice deportar, en español lo entendemos como un retorno. Pero No, no, entonces no. El yo usted le retorno entiendo, es... lo que yo le entiendo al revés, aunque usted utiliza la palabra ¿cómo es? Deportar. Ajá. Entonces, nosotros, digamos, el tema en el español, el deportar lo utilizamos como si fuera un regreso, es decir, Oh, que se regresa a la tierra, ¿sí? Entonces yo sí, lo no, que le no, no, entiendo no. es que no fue así. Se fueron de la tierra. Exactamente, a lo contrario, ¿no? O sea, bueno, usted habla de deportación, pero entonces lo que yo le entiendo es que no fue exactamente deportación, sino que al contrario, no regresaron a su tierra, sino que terminaron, fue en Babilonia, 3 veces terminaron en Babilonia, estuvieron en Babilonia, es lo que yo le entiendo. Muy bien. Entonces, sí, sí, discúlpeme, mi hermano, disculpe. Entonces, No, yo lo digo como para una claridad y entonces le comparto esa parte de la palabra deportación es decir, como para mayor precisión. Y yo lo entiendo a usted por el tema del español, claro, debo tenerle consideración, sino que le aclaro esa parte, sino que en español el deportación es regreso a la tierra. Y lo que yo le entiendo a usted es que no fue un regreso a la tierra, sino al contrario, fueron 3 idas a Babilonia en tres épocas distintas. ajá, ajá, ajá. O tres, él exilió a 3 grupos. hermano Joe, o fueron llevados 3 veces cautivos. Exactamente, sí, yo por eso le comenté al hermano yo que de pronto le aclaré el tema de la palabra deportación. Eso Wow, okay, obviamente, obviamente con la consideración de hermano yo, porque te está haciendo un esfuerzo ahí el tema sí, sí, sí. Sí, claro, la idea pero había es que aclarar esa parte, de que en la palabra deportación, que es al revés, se entiende que deportación es al revés, regreso a la tierra. Ajá, sí. Entonces, en el año 538, antes de Cristo, Ciro II conquistó a Babilón, la capital del imperio de Babilonia, y unos meses después, en 538, antes de Cristo, ahora el primer grupo de retornos regresaron a Jerusalén. Luego, bajo el liderazgo de Zerubabel. Unos años después, estamos 80 años después, bajo Esdras, en el año 458, Esdras ahora devuelve al segundo grupo de retornos de Babilonia a Jerusalén. Y luego, unos años después, en el año 444 antes de Cristo, Nehemías, él entonces llevó al tercer grupo de retornos de Babilonia a la tierra prometida. Muy bien. Gracias por aclarar eso, mi hermano, porque, por ejemplo, si Colombia es un país muy grande de, de exportar, digamos, el arroz. Sí, gracias, mi hermano, por aclarar eso. Muy bien. Entonces, ¿ahora estamos claros? ¿Estamos claros ahora? Sí. Hasta una pregunta, hermano Gaspar. Sí, Gaspar. Bendiciones a todos. Hola. Bueno, entiendo primero que Israel, que era el norte, fue la que fue primero tratado por Dios, ¿verdad? Sí, las 10 tribus. Las 10 tribus. Exacto. O sea, sí, ellos salieron en 722. Exactamente. Después Dios trató, ya después que trató con el pueblo de Israel, trató con el pueblo de Judá. Pero el imperio que hace o que utiliza a Dios como instrumento para que ellos nuevamente regresen a su antigua sede, Jerusalén, Judá, fue el imperio medo-persa. No sé si medo-persa. Sí. Entonces, yo ahorita entendí o lo oí decir que fue Ciro
que Dios utilizó para que permitiera el regreso de los tres regresos del pueblo de... Ajá, él decretó. Eso. Él decretó, pero el imperio que hizo fue el Medo Persa, que fue el que venció al imperio babilónico. Sí, sí, sí. Sí. Cierto, sí. Sí. Ciro tenía la habilidad de unir todas las tribus de los medos y las persas, o los persas. O sea, ¿Cuál fue la causa principal por medio del cual el pueblo del sur, o Judá, fue deportado en Babilonia? La causa principal. La causa principal es, sí, ellos cortaron pactos con los enemigos de Dios en vez de confiar exclusivamente en Dios y su pacto. Así es. Sí. Ok. Bien, muchas gracias, pastor. Sí. Y Gaspar, la pregunta que tú haces es de suma importancia. Lo que Prado está diciendo es desde el principio, Dios siempre se ha relacionado con, ¿cómo se llama? Ben Adam, o sea, los hijos de Adán, por medio de un pacto. Podemos considerar, vamos a usar una ilustración. Hay otra que voy a usar en el futuro. Pero imagínense, mis hermanos, que nosotros estamos en la ciudad, digamos, de Barranquilla, y todos nosotros nos conocemos el uno al otro, somos hombres de negocio y estamos en el mismo vecindario. ¿Y qué pasa? Un mafioso viene y luego alguien de 2 metros con una arma viene durante el día a cada tienda de nosotros y él dice, mira, este mafioso que represento, él quisiera 10% de las ganancias de sus tiendas. Y él dice, él quisiera hacer un pacto con ustedes. Si ustedes pagan el 10% de la ganancia cada mes, él va a bendecirles. ¿Qué significa bendecirles? Protegernos de otros mafiosos y también protegernos de su propia ira. ¿Verdad? Ahora, tú y yo no queremos pagarle nada. So, ¿qué decidimos? Hablamos en secreto con todos nuestros amigos y dueños de tiendas y decimos, no le vamos a pagar y cuando él ataque, nosotros todos le vamos a atacar. Y luego, mira, este hombre, nosotros estamos en Barranquilla. Vamos ahora a hablar con nuestros amigos en Cartagena, al otro lado de este mafioso, porque también ellos están pagando. Cuando dejamos de pagarle a la vez, si él nos ataca, entonces Cartagena le va a atacar. O si él ataca a Cartagena, entonces le vamos a atacar. Él entonces necesita, o sea, batallar en 2 fronteras. So, entre más podamos entonces reclutar para rebelarnos contra este mafioso, mejor. Now, eso suena bien en cuanto a mafiosos humanos, pero lo que pasó es que cuando Egipto estaba fuerte, Israel hacía pactos con Siria y sus vecinos, o cuando un país como Siria o Mesopotamia estaba fuerte, Israel entonces hacía pactos con Egipto. Y
y el pueblo de Dios siempre estaba confiando en los pactos con los enemigos de Dios en vez de mirar hacia arriba a nivel vertical y confiar exclusivamente en Dios para derrotar a sus enemigos. Entonces, ¿qué pasó durante la época de Nabucodonosor? Israel estaba haciendo pactos con todos sus vecinos, con Egipto, con Siria, porque nadie quería pagar a ese mafioso. Ujú. Y esa más o menos fue la manera en que se relacionaban. Hermano, para terminar rápido, piensen, mis hermanos, ¿qué pasó? El último rey del reino norteño de las 10 tribus se llama Osea. Comenzó a reinar en 732. En su año 9, ¿qué pasó? Asiria estaba oprimiendo a Israel. Asiria era el mafioso. ¿Qué Osea, este último rey, hizo? Él formó un pacto, una alianza, una coalición con todos sus vecinos. Y dijo lo mismo, no le vamos a pagar. Cuando él ataque, todos nosotros vamos a, entonces, defendernos de él. Egipto dijo, sí, cuenten conmigo. ¿Qué pasó? Asiria vino cuando Israel ya no pagó el cheque y luego Egipto no pudo ayudar, dejando a Israel expuesto. Y los asirios vinieron, formaron un sitio y en el año 722 ya las 10 tribus fueron exiliadas. Y la peor parte de eso, Gaspar, es que Israel, al final de su ministerio, 722, ¿qué hizo? Regresó para ¿qué? Confiar en Faraón. Qué trágico, porque unos siglos antes el pueblo estaba pidiendo al Señor que les liberara de Faraón. Y 7 siglos después ya están todavía confiando en Faraón como si fuera un Dios. salvador digno de su confianza. Entonces, eso fue la dinámica en el antiguo cercano oriente. Y es ahí donde Esdras le lee la Torá, le recuerda. Sí. Sí, fue el retorno. Muy bien. Así. Muy bien. Algo más de su parte, mis hermanos. Estoy tratando de darles un panorama muy amplio. Judá esencialmente hizo lo mismo. Ustedes recuerdan que en Jeremías capítulo 41 a 44, unos de Judá secuestraron a Jeremías. Le llevó a Belén y luego le pidieron que orara para saber qué hacer. Jeremías dijo, nos quedemos aquí. Si nos quedamos aquí, estaremos bien. Pero si regresamos a Egipto para evadir de la ira de Nabucodonosor, entonces Nabucodonosor va a perseguirnos aún en Egipto. ¿Y qué el pueblo hizo? Ellos llevaron a Jeremías a Egipto. Otra vez, como un perro regresa a su vómito. Israel regresó a Egipto. Y ahora, durante la época de Jeremías, le secuestraron y le llevaron a Egipto. El pueblo, ambos reinos regresaron a Egipto. No
no quisieron. Hermano John, Sí, disculpe que lo vuelva a interrumpir otra vez. está bien. A mí me queda digamos, no sé, o sea, un malestar de no entendimiento, porque estamos hablando que el último retorno fue en el año 444 antes de Cristo, que Correcto. fue hecho por Nehemías. Nehemías. Pero fíjense que después viene 400 años de silencio, entre comillas de silencio, porque Dios siempre está hablando. Entonces, digamos, en esos 400 años, que no sé, es que algunos, las Septuagintas, pues agregan otros libros La versión de los griega. primeros de Macabeo, segundo de Macabeo, etcétera. ¿Por qué no se tuvo en cuenta en el canon? Siendo que, digamos, la historia ahí quedó como mocha. Ahí se retornó, reconstruyeron el templo, los muros, y quedó hasta ahí. Y después 400 años que viene el Mesías. En ese 400 años de silencio, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo queda el nuevo pacto con esos 400 años de silencio? ¿Cómo quedó? ¿Cómo queda cómo quedan la teología del actual con esos 400 años de silencio que la Biblia no habla nada, que no se tuvo en cuenta los libros apócrifos? ¿Cómo quedaría en la teología pactual esos 400 años de silencio? Ellos tenían la palabra y aún una versión griega, pero no había más profetas reconocidas por el pueblo para entonces interpretar los eventos. Hermano Gaspar, disculpe. Sí. Jonathan, ¿te acuerdas que esa clase la dimos en el periodo intertestamentario? Ese tema lo tocamos ahí. ¿Usted sí participó? ¿Cómo? ¿Usted participó en la clase del periodo intertestamentario, en la asignatura? No, yo no pude asistir, no. Ah, con razón. Ok, Sí, discúlpeme, sí, yo pensé que usted había participado en la no asignatura. pude asistir, hermano. Porque en esa asignatura se aclara toda esa pregunta. Ok. Sí. Y podría decir tú algo así, me podría explicar algo, aparte de lo que ya el pastor dijo sobre eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Estás preguntando? Hermano Jonathan. Ya el pastor ya me dijo que fue el último profeta que habló, que ya no vinieron más profetas. Yo entiendo todo eso. Sí, pero sí. Lo que pasó. Sí, es que en resumen es eso, no podemos como que ir más allá del terreno que no está correspondido tocar, porque ya caeríamos en el terreno de la especulación. Gracias. Pero sí, en resumen es lo que dice el pastor el hermano Joe. Sí. Tenemos que callar donde calla la Biblia y hablar donde habla la Biblia. Exactamente. Así es. Entonces había unos profetas preexílicos como Isaías, Miqueas. Luego eran profetas exílicos como la última parte del ministerio de Jeremías, Ezequiel, Daniel, y luego había profetas post-exílicos como Malaquías, Oseas, Amós, Zacarías, Segunda Crónicas, etc. Y luego, como dijiste, hubo un periodo de 400, quizás hasta 430 años, no había un profeta y el pueblo lo reconoció porque aún hay unos comentarios donde ellos dicen, vamos entonces a esperar hasta que Dios levante a otro profeta que nos diga qué hacer. Entonces ellos sí sabían. Los macabeos no fueron inspirados, tampoco sus libros. Claro, los libros históricos. Sí, libros históricos. Muy bien. Muy bien. Narrativo histórico. Muy bien. Hermanos, tomemos un receso de 10 minutos y luego regresamos. ¿Estamos? Listo, hermano John. Gracias. 10 minutos.
Que sigamos con Prat. Primero, la benevolencia de Dios preparó el camino para el pacto de Noé. Cuando Dios decidió destruir la raza humana en su juicio perfecto, también decidió salvar a Noé y su familia. Como leemos en Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios mostró mucha bondad a Noé y su familia. Segundo, Dios requirió lealtad de Noé. Él le ordenó construir el arca y reunir a los animales. Note la similitud entre el pacto con Noé y la responsabilidad de Noé. En Génesis capítulo 6, versículos 18 y 19, allí leemos: pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Noé era responsable de entrar en el arca con su familia y traer con él a los animales para salvar su especie. Aún después del diluvio, Dios reiteró la responsabilidad de Noé para cumplir con el papel de la humanidad como la imagen de Dios. En Génesis capítulo 9, versículo 7, él dijo, entre otras cosas: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. El énfasis del pacto de Noé en la promesa de estabilidad en la naturaleza no eliminó la necesidad de Noé y aquellos a quienes él representó de ser fieles a Dios. Tercero, había consecuencias para los actos humanos de lealtad y deslealtad durante el periodo de Noé. El mismo Noé era fiel a Dios, por lo que Dios se dio por satisfecho con su sacrificio después del diluvio y lo bendijo con un mundo estable. Como leemos en Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Pero Dios también dejó en claro que la rebelión contra él tendría severas consecuencias de maldición. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios habló de la maldición que vendrá a los asesinos. El que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada. Las 3 dinámicas de la vida del pacto también continuaron a través de los descendientes de Noé. Ahora, lo que fue cierto para los pactos universales primigenios, también era cierto para los pactos nacionales que Dios hizo con Israel. El énfasis en la promesa del pacto abrahámico, el pacto mosaico que resalta la ley y el pacto davídico que acentúa la dinastía permanente de la casa de David, todos siguieron el modelo de los tratados imperiales de vasallaje. La dinámica de benevolencia divina, la lealtad humana y las consecuencias estaban presentes en cada una de estas fases de los pactos divinos. Una vez más, analizaremos cada uno de estos pactos en el orden en el que aparece. Primero Abraham, segundo Moisés y tercero David. El pacto de Abraham enfatizó las promesas de descendencia y tierra para el pueblo de Israel. Pero las 3 dinámicas del pacto estaban vigentes en este momento. Primero, Dios demostró mucha benevolencia a Abraham. Por ejemplo, en su primer llamado a Abraham, en el cual precedió al pacto por muchos años, Dios demostró gran bondad a Abraham. Considere Génesis capítulo 12, versículo 2, donde Dios dijo: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. A lo largo de la vida de Abraham, Dios demostró misericordia al patriarca, perdonándolo del pecado, contándolo por justo, protegiéndolo de las tribulaciones. Segundo, Dios también requirió lealtad del patriarca. Por ejemplo, incluso en el primer llamado de Dios, a Abraham se le demandó obedecer. Como leemos en Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le ordenó: vete de tu tierra, de tu parentela,
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le exigió a Abraham dejar su patria y a su familia e ir a una tierra que él nunca había visto. Y escuche cómo Dios le recordó a Abraham del requisito de lealtad cuando confirmó su pacto en Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Aunque muchos cristianos no lo ven, la relación del pacto de Abraham con Dios no era solamente de promesa. Como en todos los pactos en el Antiguo Testamento, Dios requirió obediencia fiel de Abraham. Tercero, Dios también dejó en claro que había consecuencias por la lealtad y deslealtad de Abraham. Escuche una vez más la demanda de Dios de que Abraham fuera fiel en Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2. Y preste especial atención a la consecuencia de bendición en el versículo 2, si Abraham cumplía. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y después en el versículo 2, yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Dios declaró explícitamente que el aumento de la descendencia de Abraham sería una consecuencia de lealtad. Y respectivamente, Dios también dijo que la deslealtad produciría maldiciones severas. Escuche lo que le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17, versículos 10 al 14. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Dios demandó la circuncisión como una señal de compromiso de lealtad del pacto, para que cualquiera que no fuera circuncidado entre los hombres de Israel sufriera la maldición de ser separado de su pueblo, excluido de las bendiciones de la vida del pacto. Otra vez, cortar el prepucio o ser cortado afuera. Estas tres dinámicas del pacto que aparecen en una relación directa con Abraham continúan regulando la vida del pueblo de Dios desde Abraham hasta el próximo pacto con Moisés. Ahora, el segundo pacto con la nación de Israel fue el pacto con Moisés. Como hemos visto, este pacto enfatizó la ley de Dios porque fue establecido cuando Dios estaba formando las tribus de Israel en una nación unificada. Pero sería un error terrible pensar que otras dinámicas del pacto estaban ausentes en la vida bajo el pacto de Moisés. Para ilustrar la presencia de todas las dinámicas del pacto de Moisés, veamos brevemente la parte central de este pacto, los 10 mandamientos. La benevolencia divina es evidente en los 10 mandamientos, en el prólogo que precede a las leyes de Dios. Usted recordará que los 10 mandamientos empiezan de esta manera en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pacto de Moisés no era un pacto de obras, era un pacto de misericordia y gracia. Aún así, los 10 mandamientos dejan muy en claro que Dios requirió lealtad de su pueblo. Como dice el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La gracia divina no estaba en contra de la lealtad humana, más bien la apoyó y la llevó al requisito de fidelidad. Más allá de esto, los 10 mandamientos hablan de las consecuencias de lealtad y deslealtad en Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estas dinámicas que aparecen en los 10 mandamientos se extienden a todos los aspectos de la vida, desde los días de Moisés hasta el siguiente pacto con David. Hermanos, rápido, una ilustración, una experiencia nuestra para ayudarnos en cuanto a eso. Cuando
mientras éramos misioneros en Asia, después de 3 años en un país en Asia, pudimos adoptar a un nene. Y es lo que hicimos. Después de 3 años, calificamos para hacer una adopción doméstica. ¿Qué pasó? Tuvimos que pagar un abogado. Había una trabajadora social que nos visitaba muchas veces. Ella revisó mi sueldo. Ella vino a nuestra casa para ver cómo yo y mi esposa nos manteníamos, cómo tratamos a nuestros hijos biológicos. Ella revisó la nevera para saber si había suficiente comida allá. Después de unos meses recibimos una llamada y ella dijo, ya tenemos un hijo para ustedes. Y cuando llegamos al orfanato para recoger a nuestro nene, ya legalmente nos perteneció. O sea, antes de ir allá al orfanato, ya nos perteneció. Ya legalmente tenía mi nombre. Ya legalmente tenía una división igual de la herencia. Ya era nuestro nene. Llegamos al orfanato, entonces devolvimos a casa y les digo, mis hermanos, que le dimos mucho más de 10 mandamientos. La pregunta es, los mandamientos, los requisitos que él tenía, por ejemplo, después de comer, o sea, no vas a, tirar la comida en el piso. No van a escribir con tu dedo la comida en la pared. Le dimos mucho más de 10 mandamientos. La pregunta es si la obediencia de los mandamientos fue, él se hizo nuestro hijo por la obediencia. La respuesta es no, 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 no. Ya era nuestro niño antes de que llegara a la casa. Los requisitos fueron dados para gobernar nuestra relación. Ya era su papi, ya era mi hijo. Mi esposa ya era su madre y él le pertenecía a ella también. Entonces, las leyes no le hicieron nuestro niño. Las leyes fueron para dar forma a la relación como un hijo ya adoptado que me pertenece a mí y a mi esposa. ¿Estamos claros en cuanto a eso, mis hermanos? Sí, yo lo entiendo, pastor, porque yo también pasé por la misma experiencia. Entonces tú sabes. Barranquilla, 2 hijos adoptados. Y lo que hizo usted, ¿verdad? Es la verdad. Es la realidad. Sí. Entonces, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Ya me perteneces. Pero tú no serás el jefe de esta relación. En mi casa vamos a obedecerme a mí. La obediencia no le hace más un hijo, porque el estatus de un hijo es algo que le di gratuitamente. Él no necesita ganar su estatus. Él no necesita ganar su identidad. Ya es concedida. Entonces, las leyes tienen que ver con el mantenimiento de la relación que yo había iniciado.
Muy bien. Así es, pastor. Tú lo sabes, porque tú tienes hijos adoptados, tú lo sabes. Sí. Así es. Sí. Y desobedecen y sin embargo no dejan de ser hijos todavía de uno. A veces no desobedecen en ciertas cosas y no dejan de ser hijos de uno. Sí. La desobediencia o la obediencia no le hace más mi hijo. pero el comportamiento sí va a determinar la manera en que la relación. Así es. Sí, es. Sí, tú lo sabes porque tú eres papi de un hijo adoptado. Dios Así también. Entonces, la obediencia no nos hace más salvos, no nos hace más hijos. ¿Somos hijos o somos perdidos? Ya. Muy bien. Es. Gracias, mi hermano, por confirmar eso. Tú lo sabes, tú porque eres papi como yo de un nene adoptado. Muy bien, gracias. Así es. Gracias. Muy buena. Muy bien, hermano. La comparación. Sí, sí. La experimenté personalmente. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Hermano Joe, disculpen, tengo una preguntita. Sí. Tengo una preguntita. Sí, es lo siguiente. Ahí en uno de los mandamientos dice que él es celoso, pero también habla de la tercera y cuarta generación. Usted que estuvo tan cerca allá en el pueblo de Israel, ellos cómo ven una generación, porque muchas veces ha habido discusión sobre eso, que son una generación, son 70 años, 80 años. Usted que estuvo tan cercano y conoció ahí las costumbres de ellos, todo esto, ¿cómo ellos, los judíos, ven una generación? Esa es mi pregunta. Well, ellos, la duración de su vida era más corta que nosotros hoy en día porque tenemos mejor comida, la comida está más preservada. La palabra en hebreo para generación es dor, D-O-R. Y más o menos 40 años, una generación. Cuando Dios habla en cuanto a maldecir a un linaje hasta la tercera generación, cuarta generación, ustedes saben lo que pasa si uno tiene un padre que toma el alcohol y es muy cruel. A veces se necesita la salvación y luego una o dos generaciones para que Dios entonces realmente transforme a ese linaje. De vez en cuando mi hijo se queja de mí, él dice, tú me estás criando como tu papá te habías criado. Sí, me lo dijo el otro día. Entonces, gracias al Señor, soy el primer creyente de mi familia y mi papá tomaba y yo inicialmente tomaba, pero gracias al Señor, con el Señor ya no tomaba, ya no fumaba la marihuana, pero inicialmente estaba siguiendo a mi padre, él era mi héroe. Entonces, necesito posiblemente otra generación para que Dios transforme a mi linaje. Sí, pero así es. Sí, pero ha llevado la redención a mi linaje. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano Joel, por esa explicación. Gracias. Sí. O sea, que de ahí han salido muchas locuras, inclusive para tomarla acerca de sobre todo el sistema dispensacionalista. Por eso le quería hacer esa pregunta de la generación y gracias, me quedó muy claro. Muy bien, mi hermano, a expensas de mi hijo. Sí, así es. Sí, mi hermano. Sí. Una buena ilustración. Aleluya. Vamos a seguir, a menos que haya otra pregunta, vamos a seguir. Muy bien. Vamos.
El Antiguo Testamento, el pacto con David, enfatizó que Dios estaba estableciendo el linaje de David como la dinastía permanente para gobernar sobre Israel. Aun cuando vemos el cuadro completo, también es claro que el regalo de un reino gobernante sobre Israel entró en el contexto de benevolencia divina, lealtad humana y consecuencias. Escuchen los comentarios del Salmo 89, versículos 3 y 4, sobre el pacto de Dios con David. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Estos versículos reflejan la benevolencia que mostró Dios a David. Él escogió a David y lo estableció a él y a sus descendientes como la dinastía permanente sobre Israel. Pero Dios también requirió lealtad y advirtió sobre consecuencias por la deslealtad. Escuche los versículos 30 al 32 más adelante en este mismo salmo. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus maldades. Si los hijos de David abandonaran las leyes de Dios, ellos serían castigados severamente. Por otro lado, grandes bendiciones vendrían a los hijos de David que fueran fieles a Dios. Cuando leemos la historia de Israel desde el día de David hasta el final del Antiguo Testamento, es evidente que estas dinámicas continuaron caracterizando la vida del pacto. Así que, las tres dinámicas del pacto aparecen en cada uno de los pactos corporativos divinos de Israel en el Antiguo Testamento. Con las dinámicas de la vida en los pactos universales y nacionales en mente, nosotros estamos listos para pasar al nuevo pacto, el pacto de cumplimiento. El destino del reino de Dios administrado a través de los pactos del Antiguo Testamento alcanzó su clímax a través de la obra de Cristo de establecer el nuevo pacto. Aún así, como en todos los otros pactos divinos, las dinámicas básicas de los pactos bíblicos son evidentes en el nuevo pacto en Cristo. En primer lugar, el nuevo pacto involucra benevolencia divina. Dios prometió mostrar gran bondad a su pueblo desterrado cuando Él estableció el nuevo pacto. Como se lee en Jeremías capítulo 31, versículo 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué lindas palabras. En esta y muchas otras maneras, el nuevo pacto claramente muestra la gran misericordia de Dios. Al mismo tiempo, la lealtad humana también es un factor en el nuevo pacto. Dios no promete anular sus leyes ni exenta a nadie de obedecerlas. Al contrario, Él sigue requiriendo lealtad. Pero Dios también promete en Jeremías capítulo 31, versículo 33, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es decir, Dios dará a su pueblo un amor por su ley para que ellos deseen obedecerlo seriamente. Y finalmente, las consecuencias de lealtad también son evidentes. Como Jeremías capítulo 31, versículo 33 continúa, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta fórmula ofreció seguridad de que Dios le traería grandes bendiciones a su pueblo, porque ellos cumplirían con las obligaciones de este pacto. Ahora, como ya lo hemos dicho en esta lección, también debemos recordar que el nuevo pacto entra en efecto en tres fases, siguiendo el modelo de la fase final del reino de Dios en Cristo. El nuevo pacto se inauguró en la primera venida de Cristo y sus apóstoles. A lo largo de la historia de la Iglesia, el nuevo pacto continúa dando fruto en una variedad de maneras a través del poder de Cristo que opera en la Iglesia. Y el nuevo pacto alcanzará su realización cuando Cristo vuelva en gloria a la consumación de los tiempos. Primero, el nuevo pacto se inaugura porque Cristo terminó su ministerio terrenal. Cristo fue fiel a todos los requisitos del pacto. Desde su nacimiento nunca desobedeció a su Padre Celestial. Y aún más importante, porque Cristo murió en la cruz como un sacrificio por los pecados de su pueblo, su rectitud se acredita a todos los que tienen fe salvadora en Él. Ese único sacrificio de Cristo fue tan perfecto que no necesita repetirse jamás. Como lo menciona el escritor de Hebreos,
en Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y debido a este sacrificio, el nuevo pacto se ha inaugurado, como lo escribió el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 15. Por su propia sangre entró una vez Cristo para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Dios intervino en la historia para establecer el nuevo pacto enviando a su Hijo para guardar cada detalle de la ley de Dios y ofrecerse como un sacrificio perfecto y completo por el pecado. Su sacrificio trae perdón eterno a todos los que tienen fe salvadora en Él. Ahora, a pesar de la importancia de la obra redentora de Cristo en su primera venida, la gran salvación del nuevo pacto también depende del trabajo de continuidad de Cristo como el mediador del nuevo pacto. Día a día, Cristo intercede en nombre de su pueblo ante el trono de su Padre en el cielo. De nuevo, el escritor de Hebreos apuntó hacia esa realidad. En Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25, él escribió: pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque él reina e intercede por nosotros, podemos estar seguros de que Cristo traerá a todos los que tienen fe salvadora en él a través de las tribulaciones y problemas que enfrentamos ahora. Y finalmente, porque Cristo ha pagado por nuestros pecados y ha continuado intercediendo en nuestro nombre, nosotros podemos estar seguros que un día Él volverá y traerá la consumación de las promesas del nuevo pacto. Como lo ha explicado el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Cuando ese día venga, cada persona que ha confiado en Cristo recibirá la santidad completa y el regalo de la vida eterna en el reino eterno de Dios, de los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que vemos que conforme hemos leído sobre los pactos en la Biblia, seremos sabios al recordar los énfasis distintivos de cada periodo del pacto, pero también debemos tener presente que había mucho más para la vida con Dios que estos énfasis distintivos. Cada fase de la vida en pacto con Dios involucraba el rango completo de las dinámicas del pacto. Ahora que hemos visto cómo la vida en pacto con Dios siempre trae consigo la dinámica triple de benevolencia divina, lealtad humana y consecuencias, debemos pasar a nuestro tema final, el pueblo del pacto. ¿Quiénes eran las personas de los pactos de Dios? ¿Quién estaba incluido y excluido de los pactos divinos? ¿Cómo se relacionaron todas estas personas con las dinámicas de los pactos de Dios? Para contestar estas preguntas, mencionaremos dos asuntos. Primero, examinaremos las divisiones de la humanidad. Y segundo, veremos la aplicación de las dinámicas del pacto a estas diversas divisiones de la humanidad. Veamos primero las maneras en que la raza humana está dividida con respecto a los pactos de Dios. Desgraciadamente, vivimos en un tiempo en el que hay mucha confusión sobre las personas de los pactos. En su mayoría, los cristianos evangélicos piensan que hay dos tipos de personas en el mundo: los creyentes y los no creyentes, los salvos y los no salvos. Ahora, no hay nada de malo con estas categorías. La Biblia habla de estas maneras muchas veces, pero los problemas vienen porque muchos evangélicos ponen en el mismo plano a los creyentes con aquellos que están dentro del pacto con Dios y a los no creyentes con aquellos que están fuera del pacto de Dios. Pensando de esta manera, solo hay dos tipos de personas. Una persona que es salva está dentro del pacto con Dios y todos los que no son salvos están fuera del pacto. Pero cuando observamos más detenidamente a las personas de los pactos divinos, muy pronto nos damos cuenta de que esta división doble no describe adecuadamente a la raza humana. Para sacar a la luz una manera más adecuada de pensar sobre las divisiones de la humanidad, veremos dos cuestiones.
Primero, la división de las personas dentro de los pactos divinos. Y segundo, la división entre los incluidos y los excluidos de los pactos divinos. En primer lugar, es elemental ver que dentro de cada pacto en la Biblia aparece una división importante de las personas. Cada pacto en el Antiguo Testamento incluía creyentes y no creyentes. Esto no es difícil de ver en los pactos con Adán y Noé. Estos son llamados pactos universales precisamente porque todas las personas, sean creyentes o no creyentes, están ligadas a Dios por estos pactos. Los principios fundamentales establecidos en el pacto con Adán aplican a aquellos que tienen fe salvadora y a los que no la tienen. La promesa de estabilidad en la naturaleza en el pacto con Noé aplica a ambos, a los creyentes y a los no creyentes. Así que durante la historia primigenia había dos tipos de personas en el mundo: los verdaderos creyentes que estaban dentro del pacto con Dios y los no creyentes que también estaban dentro del pacto con Dios. Ahora, existe una situación similar con los pactos nacionales con Abraham, Moisés y David. Cada uno de estos pactos también incluyó a creyentes y no creyentes. Como claramente lo establece el Antiguo Testamento, a lo largo de los siglos, la mayoría de los israelitas demostraron ser no creyentes, aunque ellos estaban en pacto con Dios. Y en toda la nación, como pueblo del pacto de Dios, solo algunos creyeron de verdad y fueron eternamente salvos de sus pecados. Así que los pactos nacionales de Israel incluyeron a creyentes y no creyentes. De esta manera, las personas que estaban dentro de los pactos nacionales en Israel se parecían bastante a las personas de los pactos universales con Adán y Noé. Ahora, cuando consideramos a las personas del pacto con respecto al nuevo pacto, surge otro dilema. Ustedes pueden ver este papelito. ¿Alguien, cabe en la pantalla? No veo a mí mismo aquí. Déjeme. Muy bien. Sí. Okay. ¿Qué hay? Tenemos arriba Abraham. Abraham tenía a dos hijos, Ismael a la izquierda y luego Isaac. Entonces, los tres fueron parte de la comunidad de fe, pero solo Abraham e Isaac fueron parte de los tres santificados, pero solo Abraham e Isaac fueron ¿qué? Parte de la iglesia y también del remanente. Luego, Isaac tenía a dos hijos, Esaú y Jacob. Los tres fueron parte de la comunidad de fe, pero solamente los dos fueron parte de la comunidad de fe y también el remanente. Podemos decir entonces, Abraham, Ismael, Isaac, Esaú y Jacob, todos iban a la iglesia, digamos, para usar nomenclatura nuevo testamentaria. Pero solamente Abraham, Isaac y Jacob fueron parte de la comunidad de fe, santificados y también salvos. Ismael y Esaú fueron parte de la comunidad de fe, fueron santificados, fueron circuncidados, pero no también fueron parte del remanente. Muy bien. Y lo que Pratt está diciendo es que una iglesia que tenga 100 personas, ¿verdad? Es muy probable que todos no sean, ¿qué? Salvos. Sí. Santificados, sí, pero no salvos. Muy bien. ¿Alguien? ¿No? Muy bien. Sigamos. La promesa del nuevo pacto era que, en algún momento, todos los que estuvieran dentro serían verdaderos creyentes. Escuche la manera en que Jeremías enfatizó este hecho en Jeremías capítulo 31, versículo 34.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La esperanza del nuevo pacto era que el pueblo de Dios fuera completamente redimido del pecado, todos y cada uno, conociendo al Señor sin excepción. Pero mientras este es el destino del nuevo pacto, nosotros debemos recordar una vez más que el reino de Dios en el nuevo pacto se cumple en 3 fases. Se inauguró en la primera venida de Cristo, continúa hoy en la iglesia y alcanzará su consumación cuando Cristo vuelva en gloria. En otras palabras, las esperanzas del nuevo pacto no llegaron de repente o en su totalidad en la primera venida de Cristo a la tierra. Como resultado, hasta que Cristo regrese para traer la salvación completa, las personas del nuevo pacto incluyeron a creyentes y no creyentes. Por un lado, las personas del nuevo pacto incluyen a los hombres y mujeres que han ejercido la fe salvadora en Cristo, ya sean judíos o gentiles. Ellos son verdaderos creyentes comprados por la sangre de Cristo y eternamente justificados a través de la fe. Por otro lado, las personas del nuevo pacto también incluyen a los judíos y gentiles que no son verdaderos creyentes, pero que también han experimentado una porción de bendiciones del nuevo pacto, aunque ellos no tienen la fe salvadora. Escuche la manera en que el apóstol Juan habló de los no creyentes en la iglesia en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermanos, podemos aplicar eso en cuanto a, necesito. Muy bien. Okay. ¿Ustedes recuerdan que teníamos a Isaac y su esposa y ellos no querían que Esaú se casara con un cananea? ¿Y qué él hizo? Se casó con una cananea. No. Podemos usar esto como que, disculpa, como una aplicación de eso. ¿Por qué Esaú salió? Pues la palabra dice, él salió de nosotros, pero ¿o por qué no era de nosotros? Porque si Esaú hubiera sido de nosotros, entonces él se habría quedado o habría permanecido con nosotros. Pero Esaú salió para que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Estamos? Muy bien. Hermanos, una ilustración y luego sigamos. Okay. Si hay un fuego, tú y yo, tarde o temprano, vamos a ¿qué? Oler ¿qué? Humo. Entonces, si hay fuego, tarde o temprano, habrá humo. Ahora, el humo, mi hermano, no iguala al fuego. El humo sale del fuego, pero no iguala al fuego. También, si uno es salvo, tarde o temprano, va a ¿qué? Manifestar, demostrar frutos guiados por el Espíritu. Pero si uno termina, comienza muy positivamente, pero termina diciendo que ya creo en el Dios de los musulmanes, uno puede decir, Rabino Juan, ¿qué le pasó? Carlos y su esposa, Dios los usó para salvarme. Y ahora Carlos y su esposa María ya son mormones o ya son musulmanes. ¿Perdieron la salvación? ¿Qué Rabino Juan dice? No.
nunca la tenían. Ellos salieron sobre las personas que dejan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si ellos verdaderamente hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero ellos salieron para convertirse a Islam para que se manifestara que no todos son de nosotros. Un poco más de él y luego vamos a abrir el foro. En la fe cristiana. En un sentido, él dice que ellos sí eran parte de nosotros. Es decir, ellos formaban parte de la iglesia cristiana. Pero en otro sentido, él dice que al dejar la fe, dejaron claro que ellos no eran realmente de nosotros. Es decir, ellos no eran verdaderos creyentes. ¿Y cómo supo él esto? Cuando dijo, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, ellos habrían permanecido fieles hasta el final. Todos sabemos que en la innumerable lista de iglesias existen personas que son salvas de sus pecados y personas que no lo son. Nadie afirma que todos los que están dentro del nuevo pacto son verdaderamente salvos. Aunque no siempre podemos distinguir entre ellos, el Nuevo Testamento enseña claramente que hasta que Cristo regrese, la iglesia, la nueva comunidad del pacto, está formada por los dos, verdaderos creyentes y los no creyentes. En segundo lugar, también debemos recordar una división importante en los seres humanos entre aquellos que están incluidos y los que están excluidos de ciertos pactos. Ahora, entendemos que todas las personas están incluidas en los pactos universales con Adán y Noé. Hermanos, déjenme compartir un versículo más y luego vamos a terminar con Pratt para esta noche porque ya solo nos faltan como 7 minutos. Un versículo mal entendido a menudo, de hecho, es desconocido. Es 1 Corintios 7:14. Ahora vean cómo Pablo habla. Y Pablo está usando lenguaje pactual aquí. ¿Qué dice? Vamos. Entonces, versículo 14. Un segundo. 1 Corintios 7:14. Él dice, porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Muy bien. Pablo entonces habla de una familia y aquí hay un marido y él no es creyente, pero es santificado. ¿Qué? ¿Cómo él puede ser santificado? Por la fe real de su mujer. Su mujer es salva y por ende santificada. Y eso le hace, según Pablo, santificado, pero no también salvo. ¿Ven? Y hay otro caso. En otra casa hay una mujer y ella no es creyente. Pero el marido, sí, el marido es salvo. Como el marido es salvo y santificado debido a su relación con ella entonces, aun siendo no creyente, es santificada. Y luego termina de otra manera, vuestros hijos serían impuros. Es decir, si ambos padres hubieran sido no creyentes, los hijos entonces habrían sido impuros. Pero debido a la fe salvífica
de uno de los padres, el otro cónyuge, más los hijos, son santificados. Hay muchísima confusión en el cuerpo del Señor porque unos erróneamente piensan que santificado significa también salvo. Y Pablo dice, no, 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 no. Entonces, Abraham fue salvo, por ende sus hijos fueron, ¿qué? Santos, es decir, santificados. Pero ambos hijos no fueron santificados y salvos. Solo Abraham e Isaac fueron santificados y salvos. Muy bien, hermanos. Entonces, hay que distinguir cuidadosamente. Pablo conoce mejor que nosotros el lenguaje y la teología del pacto y está aplicándola en cuanto a cualquier familia de cualquier iglesia. Muy bien, hermanos. Termino por la noche. Podría, no sé,